estás, Montserrat? ¿Cómo te va, Montserrat? Bien, igual preocupada. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Puente Alto, el puzzle policial, son cosas complejas. Sí, pues ha estado bien noticiosa esta semana y anoche también la jornada, ustedes lo decían, lo decía también Julio, bien complicado en Puente Alto y hay que diferenciar los hechos. Vamos con el primero de ellos, que es el que ocurre en este SAPU, en este centro de salud pequeño que se encuentra en la comuna de Puente Alto, el SAPU Alejandro del Río, donde llegaron aproximadamente entre 15 y 20 personas, es lo que hablan los testigos, donde realizaron algunos incidentes, se rompieron vidrios y todo esto porque a este lugar habría sido trasladado una persona que presumiblemente fue detenida por algún tipo de delito sexual. A raíz de esta situación es que llegan, como les decíamos, entre 15 y 20 personas tratando de golpear a este hombre, tratan de ingresar al consultorio, rompen los vidrios, rompen las mamparas. Se dio una situación bastante violenta que la hemos visto en otras oportunidades, Ha pasado muchas veces cuando hay denuncias por delitos sexuales en contra de niños, en poblaciones, por ejemplo, es que sale prácticamente todo el barrio a tratar de tomar a esta persona. En esta oportunidad esto ocurre en Puente Alto, donde por un lado lo hemos conversado muchas veces, el malestar y la indignación de la gente ante este tipo de delitos se puede entender. Sin embargo, es complejo cuando pasa a un hecho mayor, a una situación donde se trata de tomar justicia por las propias manos, independiente del actuar que tenga la justicia, pero muchas veces el llamar a esas situaciones pasa a ser complicado. En esta oportunidad ocurre en este consultorio donde se rompen mamparas, se lanzan piedras, elementos contundentes, distintas situaciones violentas que se dan en el interior, tratando la gente de tomar a esta persona que se encontraba en el interior que supuestamente le estaban constatando lesiones. A ver, lo que pasa aquí, al parecer que la gente que estaba en el consultorio por síntomas también COVID tuvo que ser trasladada a otro centro asistencial debido al estado en que quedó. Y esto, como señalas tú, habría sido una mujer que en el minuto entonces ella comienza a dar aviso de que habría sido víctima de algún tipo de abuso sexual, de tocaciones. Y ahí es donde entonces la gente que estaba en el lugar reacciona, ¿no? Claro, y reacciona no de la mejor forma. Tú lo estabas diciendo, ahí también habían pacientes COVID, tuvieron que ser trasladados. Además, la integridad del personal de salud que recordemos también está con un estrés altísimo por todo lo que ha sido el trabajo durante la pandemia. Entonces, la situación fue bien compleja a ratos. Más aún, esta situación, como yo les decía, la hemos visto otras veces en centros de salud cuando llegan detenidos por delitos sexuales. Los centros de salud no tienen protección, tienen muchos vidrios, muchas ventanas, muchos ventanales. Entonces, cuando hay este tipo de ataques, los daños son muy altos. Se rompen muchos ventanales, la misma infraestructura del local termina muy dañada. Entonces, esa situación fue bien complicada la que se vivió. Por momentos, estamos hablando cerca de 25 o 30 minutos que fueron de alta violencia, donde la gente trataba de ingresar a este centro de salud, trataban de ir por este detenido, que recordemos, una persona cuando es detenida tiene que ser trasladada a un centro de salud para que se le constaten lesiones y posterior a ello se inician todos los trámites y procesos de formalización de cargos o si la persona es citada solamente a un tribunal. En este caso, cuando él es trasladado hasta el centro de salud para la constatación de lesiones, es ahí cuando toda la gente se va hasta este lugar y tratan de tomarlo y hacer justicia por sus propias manos. Bueno, es tan cierto lo que dice Lucho, que antes del estallido social nosotros vimos muchas notas de incluso médicos, enfermeras, trabajadores de la salud violentados en estos centros asistenciales. ¿Te acuerdas, Luis, que arrancábamos muchas veces en las mañanas con un médico, con una imagen, me acuerdo que en San Pedro de la Paz, de un médico con un cuchillo en el cuello, ¿te acuerdas o no? Sí. Que querían que lo atendieran más rápido, o sea, con situaciones realmente increíbles. Bueno, y ayer ya esto pasó a mayores, porque también, Luis, como bien dices, a veces mucha gente pierde los estribos con el tema de los abusos sexuales, ¿no? Y trata de hacer justicia por sus propias manos. Es lo que ayer, al parecer, habría ocurrido en Puente Alto, ¿no? Y una gran masa de personas acudió a este SAPU a buscar justicia, hacer justicia por sus propias manos, sin tener precisamente este centro asistencial ningún resguardo más o menos óptimo para poder calmar la situación. Así es que se vivieron momentos de mucha tensión, Luis. Claro, bien complicado porque en general los centros de salud
tienen un vigilante o tienen un guardia o tienen 2 o 3 dependiendo del tamaño. Si ya es un CESFAM que es más grande, puede tener 2 o 3 guardias o vigilantes, pero no tienen un resguardo mayor. Puede que esté una patrulla de carabineros que esté constatándole lesiones a alguien. Entonces, para la cantidad de gente que llegó tratando de entrar, tratando de sacar a esta persona, tomarlo, hacer justicia por sus manos, además el lanzamiento de elementos contundentes, de piedras, de palos, la rotura de los vidrios. Hay videos desde el interior donde el personal de salud está muy preocupado por esta situación, porque además, si ellos tratan de calmar esto, pasa a ser peor. Entonces, claro, les insisto, una suerte de batalla. Se puede entender quizás la indignación, claro, se puede entender quizás la indignación de la gente ante un delito sexual, es súper entendible, pero el problema es cuando esto pasa a este tipo de situaciones, porque más aún puede terminar herida, lesionada una persona que no tiene nada que ver en esto, y que es el caso de los trabajadores de salud que están súper indefensos en este tipo de situaciones. Sí, pero además estamos hablando de la destrucción de un servicio público de suma utilidad, necesario para la vida de la gente en estos tiempos, para qué decirlo. Entonces, la verdad que una denuncia de abuso sexual tiene que seguir los canales regulares. Y finalmente, claro, uno entiende la rabia y todo, pero hay que decirlo, si acá hay una institucionalidad, pueden lo que quieran, está cuestionada, hay poca credibilidad, pero esta no es la forma. Y lo que es más paradojal es agarrar la contra y infraestructura de salud, que finalmente es un servicio para todos. Entonces, eso es lo que yo creo que no hay que... No resiste matices, en el fondo. No resiste matices, es decir, dejar destruido el SAPU del lugar, tener que haber trasladado a los pacientes que estaban ahí, a la gente que había acudido también para exámenes de sospecha de coronavirus. Esto no tiene ninguna justificación. No, ¿y sabes lo que pasa, Monse? Que uno lo que no entiende es que la tomen contra el centro asistencial. Claro. O sea, lo que estamos viendo aquí, ¿en qué contribuye? En absolutamente nada. Hay una irracionalidad atrás de todo esto brutal. Yo suscribo tus palabras, o sea, puede estar cuestionada la autoridad, ¿no es cierto? Puede estar cuestionada la justicia en Chile, pero esta no es la forma. Y menos romper algo que le sirve a todos. Decir, algo claro, que le sirve a la comunidad, ¿no es cierto? Algo que, y además en un país tan pobre como el nuestro, porque esa es la realidad, pues somos un país pobre y cada día más pobre. Y uno escucha al ministro Briones y somos más pobres de lo que éramos ayer. Cuando estamos pidiendo finalmente que de verdad Chile invierta en salud pública y todas estas cosas, son un paso para atrás. Sí. En el fondo aquí también es un SAPU que tiene una buena infraestructura y todo. Entonces aquí se da un fenómeno de masa súper complicado, que de alguna manera hay un enardecimiento entre unos y otros y se producen estos hechos, la verdad que, como dices tú, Julio, absolutamente irracionales e injustificables, por donde se los mire. Claro que sí. Bueno, sabemos que la gran mayoría de la gente no suscribe a esto, ¿no? Y la gran mayoría de los puertorriqueños seguramente está muy disgustado y conmocionado por las dos cosas. Por el abuso sexual, que de ninguna manera lo justificamos, ¿no? Y lo condenamos brutalmente, y ojalá tenga todo el peso de la justicia y eso se esclarezca, ¿no es cierto? Y haya duras penas para estas personas y después no gocen de tantos beneficios que gozan algunos. Pero otra cosa es romper el SAPU de todos, otra cosa es romper el centro asistencial de todos, agarrar a piedrazo algo que le sirve a todas las personas. ¿Cuánta gente va a buscar ahí sus remedios, se va a atender, Lucho? Bueno, una pena por todos lados, por donde se le mire esta noticia. Lo que decían ustedes también, es un centro de salud en Puente Alto. En Puente Alto no sobran los centros de salud, en Puente Alto es bastante complicado el tema de las horas médicas. Además, mucho adulto mayor, si lo decías tú también, ¿cuánto adulto mayor tiene que ir a buscar sus medicamentos a los CESFAM o tiene que ir a pedir hora, las mismas horas que a veces cuesta cuánto? 2, 3 semanas que se la pueden dar a alguien cuando es un proceso acelerado. Entonces, es un lugar que destruirlo o causarle algún daño de inmediato causa un impacto de inmediato. Hoy el centro de salud está funcionando igual. Sí, eso te iba a preguntar, ¿sí? De la forma en la que terminó, claro, está funcionando, los funcionarios están llegando, pero también para los funcionarios quienes trabajan en esos centros de salud también es muy complicado porque ellos están bastante indefensos. Lo decía Julio, ese video que vimos una vez de cuando le pusieron un cuchillo en el cuello a un funcionario de la salud, que no es menor, son situaciones que ellos las están viviendo a diario, no solamente con las constataciones de lesiones, sino que también muchas veces con las demoras en las atenciones, en las que muchas veces los funcionarios de salud tienen que hacer maravillas para poder atender a una persona. Entonces,
todo eso también se suma a una estructura que es tremendamente importante para el desarrollo social y además es de primera necesidad para toda la gente. ¿Sabes por qué, Lucho? Porque el sentido común dice que la comunidad, las personas cuidan estos centros comunitarios. O sea, en la lógica, en la primera mirada de por qué no hay tanta gente cuidando un centro de salud, es porque todos cuidan su centro de salud, todos quieren a su centro de salud. Esto viene desde el médico rural, todos quieren al médico del centro de la ciudad, el colegio pequeño, o el colegio, todos quieren sus cosas comunitarias. ¿Qué hemos visto en Chile el último año y medio? Que atacan a la gente que trabaja en los centros de salud, que le ponen un cuchillo en el cuello a un médico porque no atienden rápido. Una vez vimos a un tipo arrastrándose por el piso para robarse los televisores de un centro asistencial. ¿Te acuerdas, Lucho, no? Un tipo que iba como reptil. Me acuerdo perfectamente. Y como reptil, y después vimos a otros que tiraban los televisores por un ventanal. ¿Te acuerdas, no? Que los tiraban. Otro que salió por la ventana, me acuerdo, salió por la ventana con el televisor. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar de que alguien le va a causar daño a algo que es comunitario? A algo que lo está beneficiando, lo está atendiendo a diario, con sacrificio y más en estos momentos que estamos viviendo en plena pandemia, digamos, ¿no? Donde los trabajadores de la salud, o sea, no solo se han sacado un 7, sino que han dejado de lado sus propias familias para atender a la ciudadanía, a la comunidad. Entonces, me acabo de acordar cuántos casos conocimos en el momento más crítico de personal de la salud y médicos se fueron a vivir a residencias sanitarias, claro que sí, para cuidar a sus familias, justamente para no exponerlos a lo expuestos que estaban ellos al contagio. Y a mí me llama mucho la atención y encuentro muy heroico, Lucho, que hoy día el SAPO esté funcionando. Yo creo que eso también habla de la entrega aquí del personal de la salud. Porque perfectamente yo creo que... Claramente. No sé si es que justo ahí se están enwinchando, ¿ah? No sé si están enwinchando, me imagino, bueno, para todo el tema de investigación, pero habría que chequear entonces si efectivamente está funcionando o no, luego de los procedimientos que se requieren hacer y las pericias, Lucho. No, y súmale otra cosa más, que finalmente también, porque es que tiene la necesidad de funcionar. Imagínate lo que significa parar un centro de salud en Puente Alto. Claro. No, o sea, parar un centro de salud en Puente Alto te queda una embarrada pero gigantesca. Gravísimo. Absolutamente. Estamos hablando de la comuna. Estamos hablando de la comuna con más habitantes de la región metropolitana y de Chile. Estamos hablando de una comuna inmensa, gigante. Muy bien lo que tú dices, pues, Luis. O sea, imagina parar ahí, cómo la gente que tenía ahora para hoy día, si se la trasladan, para cuándo le van a dar. Bueno, todo es lamentable, Luis. Sigamos adelante, cambiemos de tema. No, sobre la 8 con 45 sí, pues porque esto pasaba en un sector de Puente Alto y en otro, un poquitito más tarde, claro, también hubo serios incidentes, hay harto registro de imágenes y esto se dio en el contexto también de las fechas que estamos viviendo y en especial de la situación que ocurrió hace 2 semanas atrás en el Puente Pío IX, cuando es empujado este joven de 16 años que es puentealtino. Por eso entonces las manifestaciones en contra de lo que ocurrió en el Puente Pío IX se han concentrado en Puente Alto, pero Lucho, ahí estamos viendo lo que pasó. La verdad que destrucción de todos de muchos bienes públicos, semáforos, bancas de la calle, bancas de la plaza y un hecho particular que aquí intervino fuerzas militares en intentar disuadir las manifestaciones y eso fue muy complejo, Lucho. Claro, porque ayer, recordemos que desde hace aproximadamente 2 semanas, cuando ocurre el incidente, cuando este joven es lanzado desde el Puente Pío IX, es que en Puente Alto se han dado varias situaciones complejas. Se han realizado varias manifestaciones, algunas de carácter pacífico, otras de carácter bastante violento, ataques a la comisaría también se han dado, y lo que ocurrió ayer, que quizás no se había dado tanto los otros días, se había dado, pero no quizás con la intensidad de ayer, que fue el ataque a la gobernación. La gobernación, recordemos que está frente a la plaza, está en la misma plaza, y ayer lo que tú decías, se da una situación bien complicada, y que es que tengan que intervenir militares en esta situación. Hay militares en la plaza de Puente Alto, nosotros estuvimos cuando recién se avanzó desde cuarentena a fase 2.
en Puente Alto y todavía quedaban algunos militares. Entonces se hace bien complicada esa situación. ¿Por qué? Porque el militar no es un encargado del orden público, para eso está Carabineros. Cuestionado o no con los informes que han aparecido, pero si lo llevamos al tema legal, el encargado de vigilar el orden público es Carabineros y no los militares. Hay temas de instrucción de por medio, entonces se hace bastante complicado que tenga que ocurrir ese tipo de hechos. Ayer fueron hechos bastante violentos los que se dieron en las afueras de la gobernación con distintas, tú lo decías, destrucción de bancas, también del mobiliario público, de algunas mallas de protección, rejas de protección, perdón, que había en el lugar. Pero claro, el contexto de lo que está ocurriendo en Puente Alto es directamente ligado con este joven que fue lanzado desde el puente Pío Nono. Él es un joven de Puente Alto, él es de Bajos de Mena, entonces evidentemente en el momento en el que estamos, a días del primer aniversario del 18 de octubre, claramente que los ánimos están encrispados y van a seguir sucediendo este tipo de hechos, eso estamos muy claros. Bueno, esto sucedió, la verdad que durante bastante tiempo. Yo no sé si podemos escuchar alguno de los audios, porque en algún momento, claro, tal como dices tú, los militares no son los encargados de la seguridad pública al interior del país. Son los carabineros los encargados de eso, pero como estamos bajo toque de queda por el estado de catástrofe, hay militares desplegados. Entonces lo que pasa aquí es que se da un problema bien grande. Respecto a la situación de los militares y estas personas que están causando desórdenes y destrucción de bienes públicos. Nuevamente, recordemos que hay muchas comunas que durante la época de pandemia se restituyeron rejas, semáforos, paraderos. Bueno, y aquí ha habido un nivel de destrucción muy grande en las últimas semanas. Mira, allá es una situación porque finalmente los gritos de la gente obligan a militares a subirse a su camión, al vehículo, porque ellos estaban en la calle y en ese minuto, ante la amenaza, y eso uno dice, ante la amenaza de la masa de gente, empiezan como a retirarse y a subirse al camión. Yo no sé si podemos ver esa imagen que es bien impresionante. De alguna manera uno ve que los militares están ahí entre la espada y la pared y prefieren subirse, resguardarse e irse quizás a seguir expuestos a esta situación. No sé si lo podemos ver la imagen con el audio, Felipe, director. No lo tenemos. Ahí estamos, pero ahí Sí. estamos viendo las imágenes a las que hace alusión Monse. Hay unas imágenes que me dan mucha pena. Fíjate que hay unas imágenes de unos jóvenes sacando como una reja. Claro. Y los veo a todos menores de edad aquí. Los veo a todos chicos, menores de edad, y los veo con una rabia, los veo ciegos. Haciendo eso, digamos, movilizados por mucha rabia, por mucha frustración. Habría que preguntarse por qué estos jóvenes están ahí, en esta parada, como se dice, en esta onda. ¿Por qué hay tanta desilusión? ¿Por qué hay tanta frustración? ¿Por qué hay tanta rabia? ¿Por qué hay tanta pena hecha ahí? ¿Qué hemos hecho tan mal? Como sociedad, la política también tiene que cuestionarse, ¿no es cierto? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué tanta frustración? ¿Por qué romper para hacerse visible, para demostrar que hay mucho abandono en algunos sectores del país? Hay mucha frustración en muchos sectores de Chile. Y ver estas imágenes me da más que rabia, todo me dan pena. Me da mucha pena porque son todos menores de edad. Y son chicos, pues. Tienen rabia, por algo están ahí. ¿Qué les pasa? Están abandonados, están en una esquina, no tienen expectativa, no tienen esperanza, no visualizan un futuro bueno para ellos, para sus familias, lo han pasado mal, se sienten dejados de lado. Algo pasa, también hay que pensar en eso, también hay que trabajar en eso, no solamente de manera policial, hay que trabajar en cosas más profundas. Pienso, no sé. A lo mejor estoy trasnochado, digamos. Yo creo que hay algo que nos ha demostrado todo esto. Es decir, hay una generación que se llama, y que son, la verdad, que cientos de jóvenes. Se estima que son, no sé, 500.000 jóvenes, algo así, no me acuerdo exactamente de la cifra, que ni trabajan ni estudian. Entonces, obviamente que ahí hay
un problema social muy grande y que es porque hay tanto, está tan enfocado también la preocupación de estos niní en los jóvenes, porque es la edad donde uno debiera soñar, po. Es la edad donde uno debiera creer en expectativas, tener algún plan de vida, creer en el futuro. Y hoy día yo creo que también hay una sensación ambiente que es muy opresora para quienes están siendo jóvenes. La pandemia para los jóvenes ha sido muy dura, la pandemia para los jóvenes ha sido muy dura. El tema de las oportunidades laborales ha sido muy difícil desde hace mucho tiempo. El tema de la escolaridad con la pandemia se ha vuelto más complicada. La deserción escolar está subiendo de manera exponencial. Las oportunidades laborales, las oportunidades de estudio, yo creo que son todas cosas. Y también una sociedad que de alguna manera es una sociedad violenta, donde la violencia ha pasado también a ser cotidiana. Entonces yo creo que uno obviamente que condena todo esto. Lógico. Condena todo esto, no quiere que pase y tiene el absurdo de que a los que más perjudican es a su mamá, a su abuelita, que usan la calle, que usan el metro y que usan el sapo. Pero también, claro, solamente la solución represiva o entendiéndolos como delincuentes nunca va a solucionar el problema de fondo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos fuera de la alcaldía y la municipalidad y estamos afuera del Sapu también en Puente Alto, a ver si llega el alcalde Codina. Había anunciado que llegaba en cualquier momento, así que ahí vamos a estar. Nos han dicho que el alcalde está dentro, ¿ah? Nos informan de información del último minuto, lo estábamos esperando, pero estamos con Lucho Ugalde en Pudahuel y estamos también en Puente Alto. Así es que estamos ahí con un equipo. Si el alcalde Codina nos está viendo, nos está escuchando, a lo mejor se puede acercar a nuestro equipo. Estamos fuera de este Sapo para hablar de Puente Alto, ¿no? Porque yo creo que es un tema mucho más profundo, yo creo que es un tema de fondo. También hay que hacerse un mea culpa como país, ¿no es cierto? Se hicieron en un momento, en estos últimos 30 años, barrios, lugares para habitar sin los mínimos estándares para una vida digna, en distintos ámbitos. Entonces, claro, uno dice, chuta, ¿por qué estos chiquillos tienen tanta rabia? ¿Qué les pasa? Ni siquiera en dictadura yo veía a los cabros romper las cosas como se rompen ahora. Y da mucha pena eso, ¿no? Porque con la violencia no vamos a conseguir nada, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y eso lo condenamos desde el primer día, lo condenamos y lo hemos dicho acá, ¿no es cierto? El otro día, creemos en un día miércoles que tú no viniste, y me tomé un minuto, pedí un minuto para hablar a la Cámara y decir, oye, estamos a días de un plebiscito, un hecho histórico en nuestro país, inédito además, ¿no es cierto? Por primera vez vamos a salir los chilenos a ver si queremos escribir una nueva constitución además en paridad. Imagínate, hasta aquí ninguna constitución ha sido escrita por una mujer y tenemos la oportunidad de democráticamente darle vuelta al destino. Sea la opción que gane, sea cual sea, vamos a poder ir a votar para esto. Y la violencia no contribuye en nada. La violencia solo va a poner en cuestión el plebiscito. La violencia solo nos trae problemas. Así es que no estamos a favor de la violencia. Pero sí sabemos, cuando vemos a esos niños hacer eso, que hay muchas cosas que cambiar, que reflexionar, que darse cuenta. Que no es solo un tema policial, es un tema muy, muy de fondo. Yo creo que hay mucho abandono, yo creo que los jóvenes sienten muy pocas expectativas, miran hacia el futuro y ven la cosa muy oscura, ¿no es cierto? Y hay que darles claridad, hay que pintarla de otro color. No justificamos la violencia de ninguna manera, ni esa ni ninguna, pero sí sabemos que hay temas de fondo y hay que hacerse muchos mea culpas también, ¿no es cierto? No se puede tirar a la gente a vivir en un lugar sin ni siquiera tener una farmacia cerca, sin ni siquiera tener un lugar de esparcimiento. Miles y miles de personas abandonadas a su destino. Vamos a seguir adelante, son las 8:58 minutos y estamos en Puente Alto, Monse, estamos en el Sapu. Tenemos entendido que el alcalde está dentro, así que le pedimos a Germán si nos da un minutito para conversar no solo del Sapu, sino que conversar también de Puente Alto. Claro, de lo que ocurrió anoche
de lo que ocurrió anoche también en otro sector respecto a lo que contábamos a las fuerzas militares presentes en estas manifestaciones. Y estamos viendo entonces ya hay movimiento en el SAPU. Bueno, la imagen es súper elocuente, todos los vidrios quebrados. Bueno, tú, Lucho, decías, ¿cuántas? Son como 300 personas las que llegaron hasta el SAPU, ¿no? ¿Tienes claridad respecto al número? No, en el SAPU me decían que eran aproximadamente 30 personas las que habían llegado. Y siempre cero. Estos números... Un cero de más. Ya. No, sí, es entendible entre las dos manifestaciones, es lógico que también se produzca un poco confusión. Pero lo que me decían es que eran cerca de 30 personas. También por la hora en la que fue desde el interior, quienes fueron contando, hablaban de que había mucha gente. También era difícil poder establecer un número cuántos eran, pero hablaban de cerca de 30 personas. Cuando hablamos de un SAPU, un centro de salud de estas características, son más pequeños. Era lo que yo les decía, los CEFAM son más grandes, los SAPU son más pequeños, entonces son lugares chiquititos de atención también bastante comunitaria. Es la primera línea de atención, o sea, recuerden que lo que siempre dicen las autoridades de salud es que usted vaya primero al centro de salud y después vaya al hospital. Entonces, la cantidad de personas